Bueno, vamos a iniciar. ¿Cómo les fue con el problema? Bueno, ¿qué llevan hasta el momento? Pues bien, profe, creo. Yo apenas lo estaba planteando. Ok. Bueno, les voy a dar unas, ¿cómo ven? Una forma global a las dudas, bueno, del planteamiento que tengan, y les voy a dar chance que sigan avanzando con el balance. Este problema está muy sencillo hasta cierto punto. Nada más cuestiones con el planteamiento. Vamos a empezar por ahí. ¿Alguna duda sobre el planteamiento? Especialmente en la cuestión de esta parte, ¿no? Que corresponde a la transferencia de masa. Nada de nada. ¿Qué tipo de coeficiente nos dan? ¿En qué unidades? Por ejemplo. Todos lo identificaron perfectamente, no tuvieron dudas. Profe, Sí. yo sí tuve dudas en donde dice el coeficiente de transferencia de masa volumétrico promedio de la fase gaseosa en unidades de gradiente de concentración de relación peso. Ahí está hablando de K minúscula Y másica. Básicamente, sí, es correcto. Ok, va. Gracias, profe. Pero está multiplicada por A. Así es, porque ya es volumétrico. Ajá. Ok. Perfecto. Gracias. ¿Cómo te diste cuenta que era individual? Porque... No lo dice, ¿o sí? No dice que es individual, pero si fuera global te lo diría, ¿no? Y además dice que es promedio, entonces... No tiene nada que ver con si es global o individual, el hecho de que sea promedio. Dice, profe. Es porque nada más dice de la fase gaseosa. Pero ahí dice, el coeficiente dice, hasta el final dice int, punto. Correctísimo. Ok. Ok, yo pensé que sí lo habías visto, pero fue golpe de suerte. Tengan cuidado con eso. Sí. Sí, profe. Tengan mucho cuidado con eso. Normalmente siempre se dice en algún punto, en algún lado, qué tipo de coeficiente es, ¿no? Si es global o individual. En este caso, se escondió, si lo quieren ver así, en las unidades de concentración. En el delta de concentración se especificó que era un coeficiente individual. Entonces, bueno, ojo con eso, es muy importante. Profe, y si no dijera individual, ¿diría, por ejemplo, ahí global o traería un asterisco? Así es. En este caso, por ejemplo, si yo lo quisiera hacer global, pues aquí le pondría global o la nomenclatura que a mí me gusta manejar, un asterisco, ¿no? Así es como lo identificarías o lo diferenciarías, ¿no? Pero bueno, en este caso sí dice individual, vamos a dejarlo así. Entonces, ya les estoy marcando en verde dónde están los datos, ¿no? Que nosotros debemos de asignarles una variable. Profe, ¿eso de altura de relleno es la AUTG? No. Esto de la altura de relleno es la altura de la torre.
que nosotros vamos a conocer simplemente como altura de la torre o altura de relleno mojado, si quieres ser más específica. Ya eso es a lo que se refiere, no es nada de AUT, ni de NUT, ni nada de eso. Que bueno, todavía no lo vemos, ¿no? Como tal. Ah, Y sí, es, es lo que iba a decir, que no hemos visto la teoría de esa parte. así es, esto simplemente vamos a decir que es una altura. Esa M que se pone acá arriba es de mojado. Entonces, esa es simplemente una altura de relleno mojado. Son datos adicionales, también nos dan el diámetro de la torre. En este momento, en este punto, no nos van a servir de gran cosa. Pero bueno, ahí está, ¿no? Aquí está el equilibrio. La gravedad específica. Pues moleculares. 79, 21, 28 y 30. Ok. Entonces ahí están los datos importantes. ¿Todos los asignaron? Sí. Perfecto. Estos 1200, ¿qué variable le asignaron? L2 testada entre S. L2 testada, dice con su compañera, entre S. ¿Están todos de acuerdo? Es sin testar, porque es libra-mol. Es sin testar. Correcto. Fíjense en las unidades. Libras-mol, entonces, es un flujo molar sobre S. Correcto. Este 94%, ¿cómo expresaron esa condición? Que TA es igual a 0.94 multiplicado por GA1. 0.94. No, porque no sé. Esperen. No, ¿por qué? No alcanzamos a escuchar. Es que no, está mal, porque no se alimenta el componente de interés en 1. Sería de LA2. ¿Por qué LA2? La respuesta es sencilla. Porque no se alimenta gas de A. La respuesta más sencilla es qué tipo de operación se está realizando, ¿no? Agotamiento. Es un agotamiento. Así es. Y entonces, pues en el agotamiento, lo que me interesa procesar es lo que alimento, lo que me interesa transferir, si lo quieren ver así, es lo que alimento en la fase líquida en el DOM. Ok. Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a ver todas. Estas 600 partes por millón, ¿cómo lo expresaron? 10 a la 6XA igual a 600. XA. Va testada, XA. Ajá. Y en 2. Igual a 600. Ok, perfecto. Estos 1.6, ¿cómo lo expresaron? Es lo interesante, ¿no? Sería K minúscula, Ajá. C.A. C.A. Así, ¿no? Sí, así. M gaseoso. M gaseoso. No. Solo M. Ok. Coeficiente individual, está bien. Ya vimos que era individual por lo del delta que está expresado. Volumétrico, ya lo vimos. Promedio también.
Pero es que ahí tengo duda, porque no sé si sea Y testada o L, en vez de la C. Ajá, esa. El hecho de que tú le pongas L, no, bueno, sí te dice la fase, pero también te está diciendo las unidades de concentración. Así como la C también te dice implícitamente qué fase y qué unidades de concentración estás manejando. Entonces, aquí es la parte donde ustedes tienen que aprender qué significa un coeficiente que tiene una L, una C o una G, que son los más difíciles de ver si quieren expresarlo así. Aquí, en este tipo de coeficiente es muy sencillo. O sea, el coeficiente nos está diciendo las unidades y este tipo de unidades, pues así se representan sin más rodeos. ¿Están de acuerdo? Vamos a hacerlo más grande para que lo vean. Esas son las unidades de concentración. Entonces, ¿qué subíndice iría aquí? Y de relación testado. Así es. Es de los coeficientes sencillos, ¿no? De expresar, si lo quieren ver así. Entonces, este coeficiente que vamos a manejar aquí es relación peso. Individual volumétrico en relación peso promedio. ¿Ok? Este 75%, ¿cómo lo expresaron? Creo que eso no se los he explicado. Yo lo representé como que R minúscula L es igual a 0.75 de R mayúscula T. Sí, yo igual. Correcto. Aquí nada más hace falta una condición complementaria. Yo siempre les sugiero que planteen las dos. ¿Cuál sería? El porcentaje de resistencia. Esto, si lo quieres ver, pues es el porcentaje de resistencia expresado como fracción, pero el de una fase. ¿Cuántas fases tienes? Faltaría el de la gaseosa, ¿no? Así es, y pues es complementaria, ¿no? No necesito pensar demasiado. ¿Cuánto valdría con respecto a la total? 125. Acuérdense que solo tengo dos resistencias, entonces si una vale o si una es el 75%, la otra representa el 25%. No hay vuelta. ¿Todos les quedó claro de dónde sale esta condición? Que es fundamental, porque si no, no se va a poder resolver el problema. Perfecto, entonces. Ok. Ecuación de equilibrio. Ya está. Gravedad específica y pesos moleculares. No hay ningún problema. ¿Qué nos están pidiendo? En la pregunta número 1, ¿qué variable escogieron o pusieron para contestar? KL mayúscula punto A en 2. Ok. Coeficiente de transferencia de masa global volumétrico. Entonces, K mayúscula, punto A, que es volumétrico, en el domo de la columna. Entonces, es un 2 en unidades de fase líquida de densidad parcial molar. Y si no se lo han aprendido, les dan también toda la estructura, todas las unidades que corresponden a ese coeficiente. Y esas libra molde A entre pie cúbico corresponden precisamente a densidad molar parcial.
¿Quedamos? Inciso 2. ¿Qué nos están pidiendo? En el video que está explicado por allá en la transferencia de masa, siempre les represento un diagrama de la interfase, ¿no? Y en ese diagrama de la interfase, pues ya están representadas todas las concentraciones que están involucradas en la transferencia de masa por absorción o agotamiento, operación, equilibrio, y en esa explicación se introduce un tercer tipo de concentración. ¿Cuáles son? La interfase. Entonces, eso es precisamente lo que me están preguntando aquí, ¿no? Concentraciones en la interfase. En cierto tipo de unidades, fracciones mol. Entonces, lo único que tengo que hacer, pues, es representar. Sería X fracción mol en el domo. Sería en el domo, sería 2, XA2 interfase. O sea, Okay. XA2 o... Ajá, o así. Sí. Nada más. También Y. Entonces, eso es específicamente lo que me están preguntando. Concentraciones de interfase en cierto tipo de unidades, ¿no? Ok. ¿Qué más? La pregunta número 3. Velocidad másica. Sí, de la fase gaseosa. ¿Y eso cómo lo represento? G testado a Ah, no, Freddy, no, todavía no la razono bien, pero sí es con la G testada. ok. Ahí ya pusiste esas unidades que acabo de encerrar. ¿Qué te faltan? Sobre ese. Ok. Faltaría el 1. En 1, correcto. Bueno, aquí se me pasó algo, no sé si ustedes lo vieron. ¿Qué significa que el aire entre libre de tolueno? Que las concentraciones en la base del domo de A sean 0 en la fase gas. Ok, todas, ¿no? Las que ustedes quieran. Ok. Perfecto, entonces, ¿cómo van? Ok, vamos a hacer. Voy a ir planteando el procedimiento de resolución del balance de masa por si todavía alguien tiene alguna duda, al menos los pasos que deben de seguir. ¿Cómo ven? Sí, profe. Sí, profe. Uh-huh.
También acá al principio podemos plantear el peso molecular de GS. Ok, esto no necesitan hacer mucho cálculo ahorita para que lo razonemos. Pónganme atención, el cálculo de YA2 máxima, ¿cómo lo harían? O sea, ¿se necesita graficar? ¿No se necesita graficar? ¿Qué harían? Por ejemplo, la ecuación de equilibrio está en relación, ¿no? Ajá, así es. No sé, digo, si tenga bien mi concepto, se supone que va a salir recta. Uh-huh. Entonces, la YA2 sería... Ahí ¿dónde lo anoté? Es la YA2 es la YA máxima, ¿no? La de... ¿Es agotamiento? Más o menos, te falta ser más específico en cuanto a las concentraciones involucradas. Más bien sería... ¿Cómo la YA máxima? Relación. Es recta. Entonces la YA2 es igual a la YA2 máxima, es igual a la de equilibrio. Ok, ahora sí, ya fuiste específico. Entonces, ¿necesito o no necesito graficar? No. Al menos para sacar esa YA2 máxima no se necesita graficar. Entonces, condición, conclusión y aquí está la consecuencia, ¿no? Entonces, acostúmbrense a poner esas condiciones, ¿no? Porque estas consideraciones más bien, porque esto no siempre sucede. Hay casos específicos donde sí sucede. Y donde no sucede. O sea que si la ecuación estuviera en fracciones, ¿sí se graficaría? Así es, por el tipo, bueno, pero ¿por qué? Porque la pendiente es mayor a 0.8 en agotamiento. En agotamiento, correcto, son las dos condiciones. Entonces, fíjate, nada más, yo podría incluso tal vez ocupar el mismo valor de 300 como valor dependiente, pero cambio las unidades de concentración, ya cambia la cuestión totalmente. ¿Alguna otra cuestión? Creo que eso es lo más destacable de esta parte del balance. 4. ¿Cómo ven? Lo terminan en 20 minutos, cuando mucho. No, ¿cómo cree, profe? Está relativamente sencillo. De hecho, esta parte de este balance es sencillo, si lo quieres ver así. Sobre todo que ya está el planteamiento, ¿no? Al menos ya lo platicamos. Bueno, vamos a dejarles esos 20 minutos, avancen lo que puedan para que empecemos a plantear la parte de transferencia de masa, ¿no? Que eso es el meollo de este asunto, de esta parte. Por mientras les voy escribiendo los resultados para que tengan una guía, ¿no?
Ok, bueno, no, hay un pequeño detalle técnico, ya estoy de regreso, déjenles empiezo a escribir los resultados. Y bueno, preguntas de esos planteamientos de cómo hacer esos cálculos. ¿Sí me están escuchando? No me están escuchando. ¿Le podría bajar tantito? Sí, profe. ¿Me decían bajarle tantito a qué? No, o sea, nada más o sea, que se vean las flechas. Es que la última no la veo. Ahí está perfecto, profe. Gracias. Ok, déjenles, voy escribiendo los resultados. Tantito. Aquí tengan mucho cuidado con las unidades. Todo el problema, lo más sencillo es manejarlo en LibreAmol. Entonces, así lo vamos a ir haciendo en LibreAmol.
Ok, están los resultados. ¿Dudas específicas de cómo se calculan estas incisos? Bueno.
Bueno, ¿cómo van? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿De cómo se resolvía esta parte? Profe, ¿podría volver a repetir por qué el cálculo de YA2 max no requiere de la gráfica? Es que no escuché bien. Básicamente es por una razón. Si tú vas a la ecuación de equilibrio, la ecuación de equilibrio es ya asterisco es igual a 233, si mal no recuerdo. Ya. Ok. ¿En qué unidades está esta ecuación? Primero. En relación mol. Ok. Entonces, para cualquier operación, cuando la ecuación de equilibrio está en relación mol, tu compañero, bueno, nos dio la explicación completa, ¿no? Que es una línea recta y en esas circunstancias lo que sucede es esto, que las concentraciones máximas son iguales a las de equilibrio. Entonces, cuando eso sucede, pues yo ya sé, yo puedo calcular esta concentración de equilibrio pues, con la ecuación. Es decir, yo puedo establecer esto, YA2 asterisco es igual a 233 de la relación de operación también en 2. Esta ya la conozco. Sustituyo y saco la de equilibrio. Y yo sé por esa consideración que la de equilibrio es igual a la máxima. No sé Okay. si lo entendiste. Sí, ya está más claro. Muchas gracias. De nada. Ok. Bueno, ahí están los valores, por si tienen alguna duda más adelante. También aprovechen para preguntarme. Vamos a pasar a la parte interesante de este punto, ¿no? De este tema, que es pues, resolver las preguntas asociadas con la transferencia de masa, que básicamente es calcular coeficientes, calcular concentraciones en la interfase y calcular las velocidades de transferencia volumétricas, ya sea en la base o en el domo, ¿no? Dependiendo de cómo nos lo estén preguntando. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Déjense, los voy a ir escribiendo para que quede aquí por escrito. Siempre para resolver este tipo de problemas y en general para hacer el cálculo de coeficientes en las unidades que ustedes quieran y manden, siempre se atraviesa por el cálculo de la velocidad de transferencia volumétrica. Entonces lo voy a poner como paso 1. Cálculo de NA por A. Ya sea en el domo, en la base o en ambos. Eso va a depender de qué me estén preguntando. Ahorita lo vamos a ver. Ok. ¿Cómo calculamos esa NA? Ya hemos visto varias ecuaciones, ¿no? Siempre involucran a qué cosa. Los coeficientes. Ya sea globales. Lo voy a escribir ahorita de manera genérica para no ponerle subíndices.
individuales por un delta de concentración en la interfase, ¿no? Ok. Tomando en cuenta lo que les puse acá, que es bueno, aquí tal vez debí de haber sido todavía más específico, concentraciones de qué tipo. Las más fáciles que ya tenemos a partir de del balance. ¿Relación? Las unidades es lo de menos, el tipo de operación y equilibrio, ¿no? ¿Se acuerdan? Si establecemos o si yo conozco la operación la concentración de operación, en automático prácticamente queda definida la concentración de equilibrio. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿cuál de estas dos ecuaciones que les puse aquí crean que sea la más fácil de aplicar para calcular la velocidad de transferencia volumétrica? La global. Así es. Conocer concentraciones de la interfase de antemano o a priori es extremadamente difícil. De hecho, siempre, por eso terminan preguntándonoslas en el problema, ¿no? Siempre es algo que nos preguntan, no es algo que nosotros por ahí podamos calcular de manera tan sencilla o me las den con una ecuación o algo por el estilo. Entonces, yo necesito un coeficiente global. Ahí vamos bien. ¿Cuál es el problema que a veces nos vamos a topar? Vean qué datos me está dando este ejercicio en particular. A tal grado que voy a poner incluso un paso cero. ¿No lo anotaron? ¿No lo vieron? Ah, que es individual, ¿no? Que la K es individual y vamos a trabajar con una global. Exacto. Entonces, ahorita vamos a ver eso, no se preocupen. Es muy sencillo, siempre y cuando pues, hayan identificado todos los datos que nos hayan dado. Entonces, pues yo necesito un coeficiente global para calcular esa velocidad de transferencia. Entonces, como un paso cero, voy a poner el cálculo de un coeficiente global. ¿Y por qué lo pongo como paso cero? Porque a veces ya nos dan un coeficiente global. Entonces, pues ahí no hay mucho que hacer. Simplemente es ver qué tipo de coeficiente global es para ver qué concentraciones necesito y aplicar esta ecuación. Entonces, lo voy a poner, ¿no? Dato del problema, ¿no? A veces ya nos los dan directamente y nada más tengo que ver cómo lo voy a usar, que eso sería propio del paso número 1. Estos, en general, también nos pueden dar dos datos. En el caso de que nos den coeficientes individuales. ¿Cuáles son esos dos datos? Pues dos coeficientes individuales. O un coeficiente individual y un porcentaje de resistencia. ¿Cuál de los dos casos tenemos nosotros? El segundo. Así es. Y básicamente esos dos casos se utiliza una ecuación. La única que podríamos utilizar, ¿cuál sería?
una que me relaciona todas esas cuestiones. La de la resistencia total, expresada en las unidades que ustedes quieran, en unidades de fase gas o de fase líquida, es indistinto. Entonces, eso es lo que me dan. Ya que tengo el coeficiente global, ok, puedo partir y hacer el cálculo de la velocidad de transferencia. Y luego de esa velocidad de transferencia, pues ya puedo seguir haciendo cálculos. Y básicamente aquí lo que les estoy describiendo, y una vez le vamos a poner título, es el procedimiento para el cálculo de coeficientes. Ok, ya que tengo esa velocidad de transferencia de masa volumétrica, ya es muy fácil, ya puedo hacer el cálculo del coeficiente en las unidades que ustedes quieran y manden. ¿Cómo se va a hacer eso? Vean la ecuación de arriba. El coeficiente también se puede y aquí déjenme ponerles coeficiente global. Lo escribo bien. ¿Ya vieron cómo se va a hacer? ¿Cómo se puede hacer? Cualquier coeficiente es la velocidad de transferencia en un punto, obviamente. Aquí no le estoy poniendo 1 y 2 porque lo estoy escribiendo de manera local. O sea, dejarlo así. Entre el delta de concentración y ese delta de concentración es, pues, como es un coeficiente global respecto al equilibrio. Porque otra vez, yo lo más sencillo de conocer pues, son las concentraciones de equilibrio. Ahora, si lo voy a ponerlo como 3. En un caso muy hipotético que me pidan un coeficiente individual, ¿qué hago? Ajá. Nada más que lo que cambia sería las deltas. ¿Qué dijimos de las deltas respecto a la interfase? No me acuerdo, profe. Lo acabo de decir hace poco. ¿Es fácil o es difícil conocer esa concentración de la interfase? Pues depende que sea difícil y que sea fácil. Pues sí, pero sí es difícil, ¿no? Porque en esta vida es difícil. De hecho, si no, vamos, las concentraciones del equilibrio, ¿tú qué necesitas para calcularlas o para saberlas? La ecuación de equilibrio y una concentración, ¿no? Sí.
la interfase no es tan sencillo. Entonces, por eso siempre se debe de seguir el camino de los coeficientes globales. Entonces, va a haber ocasiones particulares donde nos pidan un coeficiente individual, más bien en otras unidades. Por ejemplo, aquí podríamos hacer el ejercicio de, pues, transformar a un coeficiente individual en cualquier otras unidades, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento para hacerlo? Básicamente es este mismo procedimiento que les estoy describiendo aquí, nada más que agregaríamos un tercer paso donde nosotros haríamos el cálculo del coeficiente individual usando el coeficiente global en las mismas unidades. Y el porcentaje de resistencia. Al menos así quedó más o menos claro el procedimiento. Entonces, de acuerdo con eso, ¿dónde empezamos nosotros? ¿Qué datos de partida nos están dando? Primero habría que sacar el flux con el coeficiente que tenemos, ¿no? Ok. ¿Qué coeficiente tienes? Es individual, relación peso, promedio. Ok, ¿qué dijimos del procedimiento? ¿Con ese coeficiente es fácil o es difícil sacar? No, es difícil. Ok. Y otra observación, a este ya no le vamos a llamar flux, ya no es un flux, es velocidad de transferencia volumétrica, para no confundirnos. ¿Vale? Ok, cuando es NA solo es flux. Sí, cuando es NA, ahí sí es un flux de transferencia de masa, también hay que ser específicos. Ya cuando es punto A, ya le vamos a llamar velocidad de transferencia volumétrica. Ok, profe. Ok, entonces es difícil, ¿no? Y empezamos a aplicar el paso cero. Y ya dijimos que nosotros caímos en al menos en este problema, en este coeficiente individual y un porcentaje de resistencia, utilizando la ecuación de la resistencia total. Ok, eso implica entonces que pues tengo que plantear la ecuación de la resistencia total. ¿Cómo la voy a plantear o cuál voy a plantear? Buena pregunta. No sé si lo recuerdan cuando les estaba diciendo, cuando vimos cuando estaban viendo los videos, las ecuaciones de resistencia total se pueden plantear básicamente en las unidades de concentración que yo quiera y mande. Entonces, tenemos que hacer esa adaptación a cada uno de los problemas que me estén dando. ¿Qué ecuación o qué ecuaciones puedo plantear? Ahorita como ejercicio vamos a plantear las dos y ustedes me van a decir cuál es la que quieren usar. Básicamente, resistencia total, ahí está, resistencia total en unidades de fase gaseosa, resistencia total en unidades de fase líquida. Para ser consistentes voy a utilizar relación masa. Voy a plantear la resistencia de la fase gaseosa en cada una de las ecuaciones. Aquí entonces es 1 y aquí es 1 calle por A
Y aquí va el factor que me ayuda a establecer las unidades. Y esa pendiente tiene que estar en unidades congruentes con los coeficientes que estoy planteando, por eso la puse testada. No es relación mol, es relación masa. Y finalmente sigue la de la fase líquida. En el caso de la fase líquida va así, en este lado. Y acá va así. Ok, ¿cuál de esas dos ecuaciones me convendrá usar? ¿Qué opinan? Tengan en cuenta algo fundamental. Esta pendiente yo no la tengo, ¿no? Y tengo el coeficiente que lo habíamos expresado acá y además tengo dos condiciones de resistencia, 0.25 de RT y RL 0.75 de RT. ¿Alguien ya lo vio? ¿Lo ha visto? ¿No? ¿Qué tengo yo de estas par de ecuaciones que ya planteé? Esto. Aquí tengo pero tengo un pequeño problema. Eso está asociado con esta pendiente que desconozco. Entonces, ¿qué creen que me convenga? Pero además, ¿qué creen? Yo tengo asociado, ¿qué términos? Fíjense, me voy a fijar en la resistencia de la fase gas. La resistencia de la fase gas es esta. Y esta de aquí es, ¿qué cosa? Si yo escojo estos dos términos y por lo tanto esta ecuación de aquí, necesito algo más aparte del porcentaje de resistencia que ya conozco para calcular un coeficiente global. ¿Qué opinan? No, porque ya se relacionan, ¿no? Puedes sacar una teniendo la otra. Así es. Entonces, ¿se acuerdan que el dato del problema era esta? La resistencia de la fase líquida. Pero al final, ¿cuál nos terminó funcionando o sirviendo? ¿O cuál es la que nos facilita la vida? La resistencia de la fase gas. Entonces, por eso siempre les recomiendo que hagan el planteamiento de las dos condiciones, ¿no? Para que nos evitemos problemas. Ok, entonces, poniéndole ya, completando el título que no completé a propósito, el coeficiente global que yo voy a terminar calculando, pues es el mismo, pero, bueno, el mismo en relaciones masa, pero global, ¿no? Voy a borrar esta condición que no me sirve. Y pues voy a simplemente escribir los términos relacionados, ¿no? Resistencia de la fase gas es 1 entre el coeficiente individual por 0.25 de el, y bueno, aquí no sé por qué le puse M, déjense lo borro, el coeficiente global. Entonces, ese coeficiente global, si ya lo despejamos, es igual a 0.25 por el individual. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Ahora, ya tengo cómo calcular el coeficiente global a partir del individual.
¿Dónde lo voy a hacer? ¿En la base o en el domo? Eso va a depender del problema. Si me estuvieran pidiendo coeficientes individuales, coeficientes promedio, ya me confundo, si me estuvieran pidiendo coeficientes promedio, ¿en qué parte de la torre tendría que hacer los cálculos? En ambos, ¿no? En los dos. Así es. El promedio. En base y en domo para al final sacar un promedio. Este problema en particular es así. ¿Qué opinan? Pues no, porque te dan un medio, ¿no? Te dan como darte una acá individual medio. Ok, esa de que sea media o promedio, lo único que implica es que pues, es el único valor que conoces y que lo puedes ocupar en cualquier punto de la torre. Pero, ajá. Pues ahí dice, ¿no? En el domo. ¿En dónde en específico? Dice o sea, estamos que en el domo. calculando el coeficiente, ¿no? Si ustedes ven la pregunta número 1, ¿qué dice? Domo. De hecho, por eso le pusimos 2 aquí, ¿no? Luego dice concentraciones en la interfase. Otra vez, domo. Y por eso aquí pusimos 2. Entonces, los cálculos de transferencia de masa, ¿dónde los vamos a hacer? ¿Los necesitamos hacer base y domo? ¿O con que yo domo, ¿no? Con que yo resuelva en el domo es más que suficiente, ¿no? Al menos en este problema en particular. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Esto es específico para el cálculo del coeficiente. Yo entonces lo que tengo que hacer es, ok, el coeficiente en 2. Es el que yo necesito. 0.25 de el coeficiente en 2. Aquí que pongo poner como nota. Si están claros con esto, acuérdense que todos estos cálculos son locales, es decir, son en un punto en específico de la torre. Pero en este caso yo no conozco el individual en el domo. Pero se tiene el promedio, ¿no? Ok, entonces lo voy a escribir aquí para que quede más claro. Como no conocemos calle A2, podemos usar el valor promedio que conocemos. Ok. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Pues es nada más básicamente sustituir 1.6 por 0.25. Es como dividir entre 4. 4. Entonces, ese coeficiente es 0.4 libras molde A, hora, pie cúbico, delta Y ya global. Ok. Ahora, el siguiente, ya tenemos un coeficiente global. ¿Cuál era el siguiente paso? Ahora sí. Calcular la velocidad. La velocidad de transferencia volumétrica. Y aquí en este caso puedo ser pues específico y ya decir que es en 2, porque ahí es el único lugar donde me lo están pidiendo.
Ok. Entonces, velocidad en 2. El coeficiente global que yo tengo está en unidades de relación más. ¿Qué delta voy a usar acá? Relación. Relación... De Y a 2 del equilibrio menos Y a 2. pero relación que no me acabaron de decir. Ah, masa. Ok. Relación masa. Relación masa. Ok, ahí está. Y bueno, ¿qué más? Acuérdense que son locales. Me falta especificar respecto a qué, si es ¿cómo se llama? Si es equilibrio, si es interfase. ¿Y dónde va? Equilibrio en el primer Y2. En la segunda, ¿no? Ok. Recomendación para que no se peleen. Yo nunca me aprendo las fórmulas como tal. Trato de razonarlas. Entonces, fase líquida, fase gaseosa. Entonces, nada más lo voy a poner para el equilibrio. Agotamiento. La dirección de la transferencia es esta. De fase líquida a fase gaseosa, ¿están de acuerdo? Lo pueden poner en las unidades que ustedes quieran y manden. Lo voy a poner en las unidades específicas de este problema. ¿Están de acuerdo? Y bueno, ya no necesito poner más, pero bueno, lo voy a poner para que para que quede claro y sirva tanto para fase gas como para fase líquida. Ok, ahí estoy usando unidades homogéneas. A mí me interesa esta y esta. Para que el sentido de la transferencia sea ¿cuál debe de ser mayor y cuál debe de ser menor? La del equilibrio. Así es, acuérdense que siempre el sentido de la transferencia es de mayor a menor. Entonces, esta Y asterisco tiene que ser mayor que la de operación para que se dé la transferencia en ese sentido que estamos marcando. ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Y lo mismo puede suceder para la interfase, ¿eh? Nada más aquí hay que poner dónde está la interfase. Y yo puedo usar el mismo razonamiento. Ok. Este ya lo conozco, ya no debe de representar mayor problema. Estas dos concentraciones, como tal no las conozco, pero tengo la información suficiente para calcularlas. Sí, solo es transformar de mol a peso. Exactamente. Yo ya tengo la de operación molar. Lo que tengo que hacer es transformarla a peso. Lo mismo sucede con la de equilibrio. Por allá ya la habíamos calculado forma molar. Lo que tengo que hacer es transformarla a peso. Ok, bueno, ya casi se acaba la clase, entonces dejen plantear al menos el cálculo del coeficiente, que ya con eso al menos tendríamos el primer inciso.
Ya ubicaron qué tipo y qué unidades en el coeficiente y en qué punto me lo están preguntando. ¿Qué dijimos? Que cualquier coeficiente, ¿cómo se calculaba? Por acá lo pusimos. La velocidad de transferencia sobre la delta. De esta correspondiente. Entonces, el cálculo lo estoy haciendo en 2, eso lo sigo manteniendo. La velocidad de transferencia es la que acabo de calcular en el inciso anterior. Y aquí va de nuez un delta de concentraciones. ¿Qué delta de concentraciones? El coeficiente me lo está diciendo. ¿Qué variables pondría ahí como indicativos de concentración? Densidad molar. O sea, una X mayúscula, ¿qué variable? CLA2 equilibrio menos CLA2. Ok, ahí lo que les recomiendo es que mientras se aprenden quién es quién va primero, siempre pongan este diagramita. Ahora estás hablando de la fase líquida, ¿no? Sí. Ahora, no son estas mismas unidades, pero son proporcionales. ¿Cuál tendría que ser mayor y cuál tendría que ser menor para que el sentido de la transferencia otra vez fuera este? Primero la de operación y luego la de equilibrio. Ok, me estás diciendo entonces esto. ¿Correcto? Sí, está bien, ¿no? Sí. Entonces, la de equilibrio iría aquí. ¿Qué problema representa básicamente este cálculo de este coeficiente? Otra vez, una transformación de unidades de concentración. XA2 es el valor de la concentración de la fase líquida que ya conozco. Esto lo tengo que llevar hasta CaL2. Y la de equilibrio, que básicamente, bueno, esa no la tengo, XA2 asterisco, pero pues no representa gran problema, ¿no? Porque para obtener esta yo la puedo obtener a partir de la de operación y la ecuación de equilibrio. Y eventualmente esa relación del equilibrio la tengo que llevar a densidad molar parcial. ¿Todo ven? ¿Lo pueden hacer? Esta nos pasamos unos minutitos. Les paso lista. Entonces, repásenlo, háganlo para la próxima clase, hasta este punto. Si no terminaron el balance de masa, termínenlo. Si tienen dudas, obviamente aprovechen para preguntarme. Y pues, eso sería todo en la clase de hoy. Ok, profe, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, que estén bien.